Hola familia, hoy os quiero hablar del miedo a la muerte. Hay mucha gente que padece lo que se llama tanatofobia y que hace que su vida diaria sea insatisfactoria, ya que piensa que en cualquier circunstancia, pues la muerte puede aparecer, pues sea como una enfermedad, por un accidente o de cualquier otra forma. Y bien, es cierto que la muerte puede aparecer en cualquier momento. De hecho, bien, siento decirlo, pero el cuerpo está condenado a morir desde el mismo momento de su concepción. Bien, yo soy de los que está completamente convencido de que la muerte no es un final, es un traspaso, donde dejas el cuerpo, pero sigues existiendo de algún modo. Eso a mí me da paz, ya que la muerte es la causa de todo miedo, sea la forma en que se exprese. Ya que si no tuvieras miedo a la muerte, ¿de qué ibas a tener miedo? Si supieras que eres un ser eterno y que nada puede matarte, dejas de preocuparte. Y sobre todo por lo que le pase al cuerpo. Y entonces ahí se acaba todo el miedo. Pero bien, yo tuve la época en la que no creía en esto y también pensaba pues, que el final era un festín para gusanos. Y eso realmente es un pensamiento tenebroso. Recuerdo a una chica en consulta que tenía este miedo y le pregunté qué pensamiento le daba más paz, el de que no hay nada después de la muerte o que es solo un traspaso a otro estado. Me contestó que si fuera verdad que hay algo después de la muerte, pues ese pensamiento le daría más paz. Yo le pregunté si sabía qué había después de la muerte. Obviamente me dijo que no lo sabía. Entonces, ¿por qué eliges una opción que te da miedo? Bien, pero de todas formas, el tema se acaba resumiendo en cómo estás viviendo. Si crees que la muerte es el final, ¿por qué te estás preocupando por nimiedades? Vive cada instante como si fuera el último. Y cuando llegue el día de partir, oye, que te pille con una sonrisa en los labios. Claro que si eres de los que cree que hay algo más, pues oye, tampoco tiene sentido andar sufriendo. Cuando se acabe esta, pues ya vendrá otra vida donde vas a seguir experimentando. Así resulta que el miedo a la muerte es el miedo al final, lo que nos lleva a no estar disfrutando de la hora pensando en ese momento. Y de esta manera dejamos de vivir el presente y toda nuestra vida para sufrir por algo que seguro que va a suceder y que no vas a poder evitar. Oye, pues visto lo visto, lo lógico no es vivir el momento. Y el día que esto se acabe, que nos quiten lo bailado. Nuestro cuerpo tiene fecha de caducidad, así que no le des más vueltas. Esto se va a acabar de una manera u otra. A cambio, puedes vivir tu vida lo mejor que puedas, disfrutar de lo que sí tienes y dejar de sufrir por lo que no tienes. Bien, en este mundo todo lo que nace ha de morir. Es un hecho. Así que no vale la pena darle muchas vueltas a este tema, ni mucho bombo. Que lo que es importante, insisto, es en cómo estás viviendo. Algunas personas, bien, te dicen que no tienen miedo a la muerte, pero sí al sufrimiento antes de la muerte. Bueno, primero hay que diferenciar lo que es el sufrimiento físico del psicológico. El sufrimiento físico, en realidad, sería el dolor, y el sufrimiento psicológico, que es mental, obviamente, es ese sufrimiento que surge de no estar de acuerdo con lo que ocurre y sí con lo que yo pienso que quiero que ocurra. Bien, un ejemplo. Un ser querido está enfermo y yo sufro por él, pero sufro porque quiero que la situación sea de otra manera, como a mí me gustaría. Ya os digo que este sufrimiento no va a mejorar el estado del otro, pero que sí puede empeorar el tuyo. Además, sin ningún motivo, porque a ti no te está pasando nada. Bien, yo puedo ocuparme de esa persona, pero no tengo por qué sufrir. Pero pensamos que esto es imposible, que si realmente amas al otro, el sufrimiento viene de la mano. Y esto no es amor, esto es miedo, como ya os he dicho ya en varios vídeos que además os animo a ver. Si realmente fuese el miedo al sufrimiento previo, estarías completamente asustado ante pues, la idea de la enfermedad, ya que podría ser el preludio de la muerte, o a subir al coche, ya que podría ser el día que padeciéramos un accidente. Pero normalmente no suele ser así. Tenemos miedo a la muerte, al final del viaje, a ese momento inevitable que en realidad nos hace iguales a todos, independientemente de tu estatus, de cómo hayas vivido o de qué hayas tenido o qué hayas hecho. ¿Y qué quieres pensar en esos últimos momentos? En una vida que no has sabido vivir
por ese miedo al instante que estás viviendo, o de una vida de lleno de buenos recuerdos, completamente dichosa, porque ese es el dilema. La muerte del cuerpo es un hecho y por lo tanto no vale darle muchas vueltas. El problema es, insisto, cómo has vivido cuando llegue ese momento. ¿Has estado pensando en la muerte toda tu vida o viviendo cada instante? Cada vez que tienes miedo a la muerte, estás desperdiciando un instante de tu vida. ¿No te parece que no tiene mucho sentido? Quizás pienses que no tienes elección y que el pensamiento surge y que eso no lo puedes evitar. Pero no es cierto. Si te llega esa idea, solo elige vivir tu presente. Busca las cosas buenas que tienes y disfrútalas. Que el día que la parca nos venga a buscar, como os decía, nos coja con una sonrisa en los labios. Un abrazo y hasta la próxima.